Trabajo final. Video acerca del texto This is your brain in meltdown. Este es tu cerebro en crisis. Comenzamos. Los circuitos neuronales son los responsables de la conciencia y el autocontrol. Ambos son altamente vulnerables al estrés leve. Por ejemplo, la entrada a la escuela de medicina consiste en un tiroteo de 5 horas de cientos de preguntas, que, aun con la mayor preparación, a menudo el que toma la prueba queda ansioso. Para algunos aspirantes a médicos, la implacable presión hace que sus habilidades de razonamiento se retrasen e incluso se apaguen por completo. En años recientes, una diferente línea de búsqueda ha puesto la fisiología del estrés en una perspectiva enteramente nueva. La respuesta al estrés no es solo una reacción primaria que afecta a las partes del cerebro. El estrés, de hecho, puede paralizar nuestras más avanzadas facultades mentales. Libros antiguos de texto explican que el hipotálamo es una estructura evolutivamente antigua que se encuentra en la base del cerebro. Esta reacciona al estrés mediante la activación de la secreción de una onda de hormonas de las glándulas pituitarias y suprarrenales, cosa que hace que el corazón pueda latir, eleva la presión arterial y disminuye el apetito. La corteza prefrontal actúa como un centro de control que mantiene a nuestras emociones e impulsos sobre control. Las nuevas investigaciones demuestran que el estrés agudo e incontrolable pone en marcha una serie de eventos químicos que debilitan la influencia de la corteza, mientras que fortalecen el dominio de viejas partes del cerebro. Después de la Segunda Guerra Mundial, los investigadores analizaron por qué los pilotos que eran altamente calificados cometían errores simples pero fatales en maniobrar su nave durante la batalla. Lo que realmente ocurre detrás del hueso frontal del cráneo humano fue un misterio, hasta la llegada relativamente reciente de las técnicas de neuroimagen. La corteza prefrontal es tan sensible al estrés debido a su estatus especial dentro de la jerarquía de las estructuras cerebrales. Es la región del cerebro más evolucionada, más grande proporcionalmente en los humanos que en otros primates, y constituye un tercio de la corteza cerebral humana. El área prefrontal alberga los circuitos neuronales para el pensamiento abstracto y nos permite concentrarnos y permanecer en la tarea siempre atentos. Las funciones del centro neurológico se ejecutan a través de una amplia red interna de conexiones entre las neuronas de forma triangular llamadas células piramidales. Estas neuronas también envían conexiones a otros lugares distintos del cerebro, que controlan nuestras emociones, deseos y hábitos. La memoria de trabajo nos recuerda qué tarea debemos comenzar la próxima semana, y otros circuitos envían un mensaje a las regiones más bajas del cerebro de señalización. Un mensaje a la amígdala controla las reacciones de miedo y proporciona la seguridad. En respuesta al estrés, con las inundaciones en nuestro cerebro con productos químicos de excitación como son la noradrenalina y la dopamina, que son liberados por las neuronas en el tallo cerebral, envían proyecciones en todo el cerebro. La actividad de la red disminuye como lo hace la capacidad de regular la conducta. Estos efectos solo empeoran a medida que las glándulas suprarrenales reciben la orden del hipotálamo de rociar la hormona del estrés, el cortisol, en el torrente sanguíneo, enviándola al cerebro. Estudios en animales demostraron que las neuronas en la corteza prefrontal se desconectan después de haber sido expuestas a un flujo de neurotransmisores u hormonas del estrés. En 2001, Benzo Rosendahl y sus colegas hallaron cambios similares en la amígdala, en presencia de la noradrenalina y el cortisol. La amígdala alerta al resto del sistema nervioso para que se prepare para el peligro y también fortalece memorias que están relacionadas con el miedo y otras emociones.
Algunas personas parecen más vulnerables que otras a causa de su composición genética o por su historia previa de exposición al estrés. Después de encender la dopamina y la noradrenalina de los circuitos en la zona prefrontal, se requiere de mayor conocimiento. Las enzimas normalmente mastican los dos neurotransmisores de manera que el cierre no persista. Del mismo modo, los factores ambientales pueden aumentar la vulnerabilidad al estrés. Esta cadena de eventos moleculares nos hace más vulnerables al estrés posterior y muy probablemente contribuye a la depresión, la adicción y la ansiedad, incluyendo el estrés postraumático. El género parece ser un factor en la determinación de cómo reaccionamos ante el estrés. Por ejemplo, en las mujeres el estrógeno puede aumentar la sensibilidad y en los hombres el estrés puede jugar un papel muy importante, agravando los antojos y provocando comportamientos habituales mediados por los ganglios basales. La dopamina llega a una serie de estructuras profundas del cerebro, llamados los ganglios basales. Estos regulan el ansia y las habituales respuestas emocionales y motoras. La investigación en animales sugiere que el sentido de control psicológico se convierte en una segunda naturaleza, ya sea para un soldado o un técnico médico de emergencia. Ello sigue siendo el factor decisivo si caemos durante el estrés. Hablar en público regocija a aquellos que se sienten seguros ante un público. En cambio, para otros, los induce al terror y su mente se queda en blanco. Los estudios en humanos indican que el éxito en el manejo de situaciones difíciles puede aumentar la resiliencia. Por el contrario, si los niños tropiezan a través de estas experiencias, pueden ser más sensibles al estrés y la depresión cuando sean mayores. La droga Prazosin es una terapia genérica para la presión sanguínea, que bloquea algunas de las acciones perjudiciales, como la noradrenalina. Estas aún siguen siendo probadas. La prazosina también parece disminuir tanto las ansias de alcohol y sus niveles de consumo. Un estudio muy reciente ha encontrado que otro medicamento genérico para la presión arterial, llamado guanfacina, puede inhibir algunas reacciones de estrés y fortalecer las redes corticales prefrontales, ayudando a la gente a resistirse a fumar durante la exposición al estrés. En fin, queda mucho por comprender acerca del tema. Esto fue un poco de lo que yo comprendía en el texto This is Your Brain in Meltdown. Te invito a que lo leas porque aunque yo no soy estudiante de medicina o de alguna carrera afín, es un tema muy interesante. El cerebro siempre será muy complejo en su comprensión. Hasta la próxima y gracias por ver mi video. Bye.